a todos los asistentes y espero que según vaya... Esteban, ¿te has silenciado? Ahora, mucho mejor. Eso es. Buenos días a todos. A todos los que asistís a la jornada, que va a ser extraordinaria, yo os lo anticipo desde aquí, y que espero que además de asistentes seáis participantes. Si no podéis dejar la duda o os está carcomiendo, pues la hacéis sobre la marcha, pero si tenéis oportunidad de anotarla y trasladarla al final de la jornada, de la sesión, probablemente facilite la labor de Eduardo a la hora de dar una respuesta, ¿no? Y si el tema veis que tiene una complejidad pues más allá de lo tratable en una sesión de este tipo, pues la tratáis en privado con él y tan amigos, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar os agradezco a todos la asistencia, especialmente agradezco a Eduardo pues bueno, el hecho en sí de organizar la jornada, que me parece que es una jornada técnica y no puede venir el mejor momento. Y también de manera expresa el que me haya invitado a mí a hacer la presentación y la introducción un poco de la jornada, lo cual de verdad que agradezco, pero vamos, de manera especial y lo quiero recalcar. Como Eduardo, para la mayoría de vosotros o para algunos de vosotros, muchos de vosotros, no necesita ya presentación, es un primer espada, consultor en el área de gerencia de riesgos, pues no voy a decir los años para no sacar los colores por la edad, pero con una experiencia pues y un conocimiento pues extraordinarios, ¿no? Y la capacidad de transmitir que vais a comprobar de aquí a un momento los que no le habéis tratado hasta ahora. Entonces, bueno, yo si os parece, sin más dilación, porque la jornada por las fechas, cierre de mes y demás se ha planificado de una manera un poco ajustada de horarios y aunque, bueno, pues probablemente se alargue un poco más de lo previsto, pero vamos a intentar que no sea así, al menos por lo que a mí me toca, que soy el que menos va a aportar en este caso, ¿no? Con lo cual, si os parece, Eduardo, si quieres poner ya o cuando tú veas oportuno la presentación, yo realmente la finalidad de estos primeros minutos, aparte de presentaros al ponente que, como digo, ya en la mayor parte de los casos le conocéis, es un poco encuadrar digamos, el programa de seguros, la necesidad, la conveniencia, la absoluta necesidad, no se me ocurre una palabra que lo transmita mejor, de contar hoy, más que nunca, con un programa de seguros profesional y absolutamente hecho a la medida de cualquier empresa y de cualquier organización y de manera muy especial organizaciones o empresas, como es el caso de las bodegas, que traten actividades delicadas, como es, en este caso, productos agroalimentarios, con todas las connotaciones que tiene además el sector o el ámbito de las bodegas, ¿no? Donde digamos que se tocan muchísimas facetas dentro del mismo negocio y que abarcan desde la fase primigenia hasta lo que es la exportación, en muchos casos, del propio producto, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que ahora tiene una necesidad, digamos, de tratarse de una manera más especial y con más dedicación que nunca? Pues realmente nosotros, como sabéis, Eduardo Ortiz es el director, el socio director de la consultora Recoletos Ortiz en Zaragoza y nuestro enfoque en el grupo Recoletos en su conjunto para el tratamiento de los riesgos en las empresas es, pretendemos por bien del cliente, que sea global, que sea un tratamiento amplio y global. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el área de la gestión de riesgos, las empresas ahora mismo, cualquier tipo de organización, vamos a decir, pone en riesgo su propia supervivencia con consecuencias realmente importantes, tanto para la empresa como para los propios directivos, en distintos frentes, ¿no? Los riesgos operativos ahora mismo son una clave que no se puede perder de vista, tanto para garantizar la supervivencia de esa empresa como la mejor marcha del negocio cuando hay un incidente. ¿Qué tres grandes líneas, en qué tres grandes áreas aislamos o definimos nosotros
digamos, la gestión global de riesgos, donde el capítulo principal, y por eso terminaremos ahí, y esa será el core de la jornada, es disponer de un programa de seguros adecuado. No se nos escapa que hay un escenario ahora mismo en las empresas, las bodegas son un ejemplo vivo de ello por todo lo que os decía antes. En las últimas 2 décadas, en la última década de manera todavía más especial, el incremento brutal de las exigencias y las responsabilidades derivadas de esas exigencias en cuanto al cumplimiento normativo de todas las áreas que afectan a la gestión de una empresa es tremendo. En culturas como la nuestra, la española, que venimos un poco más atrás que otras zonas del ámbito anglosajón, pues lógicamente todavía es un poco más complicado ponerse al día, ¿no? Pero la realidad del cuento es que ahora mismo, tanto las responsabilidades que tiene que afrontar una propia empresa, una mercantil, como sus directivos que están al frente, son realmente elevadas, altas, son realmente tremendas, son como para tenerlas muy en cuenta, frente a la totalidad de exigencias en cumplimiento normativo que tenemos. El cumplimiento normativo iría, como nosotros lo entendemos, corporativo, afectando a todas las áreas, abarca desde los campos fiscales, protección de datos, prevención de riesgos, cualquier tipo de proceso, de procedimiento que debemos tener bien reflejado para cualquier tipo de proceso que se refleje, o sea, que se lleve a cabo en la empresa. Sabéis que desde hace pocos años hay normativa en este sentido, que si bien a día de hoy todavía no obliga normativamente a tener una serie de planes de cumplimiento normativo, de compliance, que es la expresión que más conoceréis, si bien, como digo, no es un requisito obligatorio de momento, lo llegará a ser, sí es un requisito absolutamente, es una condición sine qua non para movernos en determinados mercados y para poder dormir con una cierta tranquilidad. Los programas de compliance ahora mismo son, digamos, la única garantía que hay para cubrir un área determinada de responsabilidades en la empresa. No podemos perder de vista otro área enorme de responsabilidades y de riesgos que también ahora mismo en la empresa y en cualquier tipo de organización y en las bodegas en concreto tiene un enorme protagonismo. En los últimos años, y esto va a ser así, o sea, ya no es un proceso, digamos, que pueda ser reversible, las nuevas tecnologías ya tenemos que quitarle casi el adjetivo de nuevas, ¿no? Las tecnologías que necesitamos todos para relacionarnos y para trabajar, todo lo que tiene que ver con la informática, como ya sabéis, aporta un montón de cosas nuevas o ventajosas sin las cuales ahora mismo sería imposible vivir, ¿no? Internet y todos los procesos que hay a los lados. Pero no se nos puede escapar que lo que está también aportando es una nueva línea de riesgos absolutamente tremendos y para los que en la mayor parte de los casos no estamos preparados. Esto se vincula directamente, como sabéis, con la protección, en este caso, de datos, cuando hablamos del ámbito privado y particular, y directamente con la gestión de cualquier empresa y de cualquier organización y de sus procesos, cuando estamos hablando de la gestión del día a día. O sea, el daño que nos puede hacer hoy día un hacker malintencionado a través de la multitud enorme, que no es el momento hoy de empezar a explicar, de riesgos a los que estamos abocados en el ámbito informático, es realmente demoledor. O sea, es para terminar con una empresa o con su presente, con su pasado y con su futuro si realmente no estamos preparados de manera correcta. No perdáis de vista que por mucho que escuchemos en televisión y en muchos sitios a grandes empresas que atacan a no sé qué, que queda muy vistoso, el 99% de los ataques y de los ataques con unas consecuencias tremendas, y todos los asistentes que estáis ahora mismo ahí conocéis un montón de casos a los lados cuando no lo hayáis sufrido en vuestras carnes, hoy día, como os digo, el 99% de estos ataques demoledores se producen a la pequeña y mediana empresa. Por motivos obvios. Primero, porque hay más y segundo, porque las medidas
que podemos manejar de protección, pues lógicamente pues no son las mismas que va a poder manejar una gran corporación. Pese a todo, quedaos con el mensaje, a estas grandes corporaciones que invierten burradas de dinero en medidas de ciberseguridad, finalmente también las acaban reventando estas medidas de ciberseguridad. ¿Cuál es la lectura que tenemos que hacer? Hay dos tipos de ataques. Evidentemente, los ataques masivos que hace un tío desde no sé dónde, malintencionado y que de alguna manera nos debería resultar relativamente sencillo protegernos. Y ahí está, en este caso, Recoletos Ortiz para asesoraros en la materia. Y luego los ataques específicos que te van a buscar a ti porque eres tú. Porque alguien que sabe de esto pues tiene una cierta malquerencia por el motivo que sea y te va a atacar a ti. Y ese te va a reventar la ciberseguridad que instales, da igual si te gastas 4 que si te gastas 40. Con lo cual, tanto en el primer escenario, el ámbito del que os hablaba de la necesidad de cumplir unas normas exigentes en muchos campos de la empresa, para lo cual debemos tener un programa de cumplimiento normativo, como en el área de la ciberseguridad, al final vamos a concluir lo mismo. Tenemos que adaptarnos la situación de nuestra empresa, nuestros recursos, nuestra propia empresa, la que toque en cada caso, que tendrá sus peculiaridades, a la realidad que tenemos hoy en día en estas dos áreas, sin perder de vista que esa es la realidad, nos guste o no, ¿no? Al final, ¿en qué confluye todo esto? Pues confluye en que los riesgos que nosotros podemos, vamos a decir, controlar, debemos controlarlos. ¿Qué ocurre con los riesgos que van a estar existiendo ahí? Tenemos que decidir qué hacemos con ellos. Y para esto, digamos, hay pocas alternativas. La mejor, a mi juicio la única, decidir cómo gestionamos estos riesgos, cómo transferimos estos riesgos, y esto solamente puede hacerse a través de un programa exquisito de aseguramiento adecuado y a la medida de cada una de las empresas y de cada una de las organizaciones. Esto solo se puede hacer de la mano de un profesional que sea un gerente de riesgos, que tenga conocimientos en un área, en otro área y especialmente en el área de la gerencia de riesgos. No hay otras opciones. Entonces uno puede darle vueltas o hacerse las conclusiones que quiera, pero esa es la realidad que tenemos ahora mismo en general, a nivel, en lo que es el mundo occidental. O sea, no solamente ocurre en España, pero desde luego en España esto es lo que hay. Entonces, pues bueno, como para este viaje lo que se necesita es un experto en el programa en sí de gerencia de riesgos que podría afectar a una bodega, que es lo que nos ocupa hoy, pues por mi parte le paso los bártulos a Eduardo, que estoy seguro de que nos va a aportar bastante más de lo que yo pudiera deciros en este campo. O sea que por mi parte, Eduardo, cuando quieras, empieza con el programa y nada, agradecido de nuevo de que me hayas permitido hacer la introducción. Pues gracias a ti, Esteban. Ya sabes que siempre te digo lo mismo, que para mí es un privilegio contar contigo en este tipo de sesiones y en el codo a codo profesional, porque, bueno, además de que eres una persona muy didáctica, pues lo transmites de una manera muy amena, ¿no? Un tema que no es sencillo de transmitir, pues eres capaz de transmitirlo de manera y sin tapujos, ¿no? Porque, es decir, tiene la crudeza que tiene y la importancia y relevancia que tiene, ¿no? Pues el agradecimiento es mutuo en este caso, Esteban. Bueno, agradecer a todos los asistentes el rato que vamos a pasar en el día de hoy y comenzaremos comentando, hemos elegido la temática de la gerencia de riesgos en el sector vitivinícola, primero por la importantísima implantación que tiene este sector en España. Creo que según los últimos datos somos el tercer país productor del mundo, tras Italia y Francia. Y, por otro lado, nos parecía muy interesante por lo específico y la necesidad de tratamiento de gerencia de riesgos específica para el sector, ¿no? Por sus propias características. Vamos a ver 6 grandes bloques en cuanto a lo que debería ser un programa completo de seguros de una bodega.
Empezaremos viendo la protección de las instalaciones propias, diferenciando entre lo que son riesgos básicos y riesgos específicos en bodegas y cómo se puede traspasar todos esos riesgos de protección de las instalaciones propias a una póliza de daños materiales. Después avanzaremos hacia las reclamaciones de terceros, siguiendo un poco el mismo planteamiento que en el punto de la protección de las instalaciones propias, viendo primero riesgos básicos en bodegas en cuanto a reclamaciones y viendo después ya las coberturas específicas de una bodega como exportador de productos que es y cómo traspasamos todo eso a una póliza de seguro de responsabilidad civil. Un poco hilvanando con la introducción de Esteban, pues veremos también un importantísimo apartado que son las reclamaciones, pero en este caso no contra la organización, sino contra los administradores de la misma, ¿vale? Seguiremos también con la parte importantísima de nuevas tecnologías, riesgos cibernéticos, ¿no? En el momento que desarrollas una actividad económica o empresarial, me da lo mismo que seas un autónomo o una gran corporación multinacional, en el momento que tienes acceso a una red de Internet y almacenas datos de terceros, de clientes en este caso, pues estás expuesto a, ¿no? Se abre un mundo de riesgos prácticamente infinito y de muy difícil control, ¿no? Veremos cómo todo esto, con un buen paquete de medidas preventivas en ciberseguridad y una póliza de seguro por detrás, es la mejor manera de gestionar ese riesgo cibernético. Veremos otro apartado muy importante en el caso de las bodegas, porque está muy bien hacer muy buen vino y venderlo, pero lo realmente importante es llegar a cobrarlo, ¿no? Para la viabilidad de la empresa. Entonces, el riesgo de impago de clientes en general es un riesgo muy importante y en particular para las bodegas también, ¿no? Por lo atomizado que muchas veces tienen las ventas a sus clientes. Y por último, veremos una parte de cierre que tiene que ver con los riesgos que acechan y las protecciones al propio personal de la compañía, ¿vale? Desde obligaciones legales por el convenio en el que pueda estar encuadrado la bodega o la cooperativa, como otro tipo de herramientas que existen para la fidelización y retención del talento y la previsión social empresarial. Empezamos con una definición de gerencia de riesgos. Dice que es el conjunto de técnicas y servicios dedicados a la gestión de riesgos de la empresa en aras de la máxima optimización de los recursos dedicados a la protección de nuestro patrimonio empresarial. Dice empresarial y yo creo que podríamos añadir también personal, ¿no? Tanto de los administradores como de los miembros de la Junta por todas estas reclamaciones que pueden ir no solo contra la empresa tomadora de la póliza, sino también contra el equipo directivo de la misma, respondiendo estos en última instancia con su patrimonio personal, ¿no? Por eso digo que esta definición me parece perfecta, pero que además de la protección del patrimonio empresarial tenemos que pensar también en esas responsabilidades a título personal, ¿no? Que afectan a nuestro patrimonio. ¿En qué consiste una auditoría de riesgos y seguros? En el caso de las bodegas, luego veremos un ejemplo de lo que sería un mapa de riesgos básico de una bodega, ¿no? Pero se trata básicamente de hacer una evaluación viendo el mapa de riesgos de la bodega del riesgo potencial, posteriormente ver de qué manera está en la actualidad protegido y transferidos todos esos riesgos y, por último, hay una disyuntiva, ¿no? De ver cómo financiamos el riesgo, o bien dotando una provisión ingente tendría que ser en el balance de nuestra compañía para autoasegurar todos esos riesgos y, obviamente, a las personas que estamos gestionando riesgos y ayudando a nuestros clientes a hacerlos, la opción que debemos recomendar a los mismos es la de transferir todos esos riesgos a una compañía de seguros a través de un programa acorde a las necesidades del cliente. Esto sería el mapa de riesgos general de una empresa. En casi todas las presentaciones del grupo Recoletos, pues esta pantalla es un clásico, ¿no? Porque en su momento la vimos y nos pareció
pues muy ilustrativa, ¿no? Del mapa de riesgos, tanto internos como externos, que afectan a una empresa. Hay una serie de riesgos estratégicos que se abordan desde la dirección general, una serie de riesgos operativos operacionales, que son la parte del director de riesgos administrativos y operaciones. Está la parte de riesgos financieros, que es una parcela del director financiero, y luego está la parte de riesgos puros, que es nuestra parcela, y que el gerente de riesgos es el cargo, tanto interno en plantilla en la compañía como a modo de asesor externo, desempeña el gerente de riesgos, ¿no? Como veis, pues el incendio, la explosión, las responsabilidades extracontractuales, básicamente los lucros cesantes, los accidentes de trabajo, los fenómenos naturales, los daños a las propiedades, toda esa parcela de riesgos puros son las que vamos a tratar con detalle hoy. Amén de que, bueno, si veis en el círculo, ¿no? En otras áreas también hay riesgos que vamos a abordar cuando vemos el programa de seguros de la empresa. Está el riesgo de crédito, por ejemplo, que lo veremos en la parte de riesgos financieros. Hay otras áreas de atracción y retención del personal que también los vamos a ver, de cumplimiento normativo, de temas de impactos medioambientales, etcétera. Bueno, pues esto sería el mapa de riesgos básico de una bodega, desde que se recepciona la uva en primera instancia hasta que ya sale el producto elaborado en el transporte, ¿no? En el servicio de transporte. Pues hay una serie de procesos intermedios, pues está el despalillado y estrujado, maceraciones, fermentaciones, crianzas, los trasiegos, los embotellados, el reposo, todo lo que tenga que ver con el laboratorio, pues bueno, es una serie de procesos que cada uno de ellos entraña una serie de riesgos, ¿no? Que en muchos casos son muy obvios. Entonces, como veis aquí, tendríamos de nuevo los 6 grandes bloques, ¿no? En los que vamos a centrar la presentación: instalaciones propias, reclamaciones de terceros, tanto clientes como consumidores finales, reclamaciones contra los administradores, ciberseguridad, riesgo de impago y protección del personal. Además, si la bodega es cargadora y se encarga del transporte, adicionalmente añadiríamos una póliza de seguro de transporte de mercancías. Como no es lo habitual, ¿no?, que la propia bodega sea además cargadora y transportista, no lo hemos incluido, pero bueno, ahí está el apunte, ¿no? En caso de necesitarlo, se podría redondear el programa con una póliza de transporte de mercancías por daños a las mercancías. Empezamos con el primero de los bloques, que, como hemos dicho, es en lo primero que deberíamos pensar es en proteger las instalaciones propias, ¿no? Hay una serie de riesgos básicos, como puede ser el primero de ellos, el incendio, ¿no? El incendio es la madre de las coberturas de seguro, diría yo, pero es cierto que en el caso de las bodegas este riesgo es especialmente relevante. ¿Por qué? Pues por un lado, digamos que se juntan, como se suele decir, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Por un lado tenemos una alta presencia de combustibles y carga térmica, ¿no? Pues bueno, barricas, embalajes, y en muchas ocasiones nos encontramos con instalaciones, construcciones con elementos combustibles. Eso por un lado, y por otro lado está la presencia de fuentes de ignición. Riesgos eléctricos por humedad, por caídas de rayo. En todas las bodegas vamos a encontrarnos con equipos de frío, con cargadores, con carretillas, apilamiento de palets, operaciones de mantenimiento, con operaciones de cortisoldadura. Como decíamos, la mezcla, ¿no?, de una presencia alta de combustibles y carga térmica con la presencia, por otro lado, de fuentes de ignición, hacen que el incendio sea un riesgo muy a tener en cuenta en los riesgos básicos de las bodegas. Otra cobertura o otro riesgo muy habitual es el de rotura de depósitos, ¿no? Podemos perder la mercancía por fisuras, fugas o derrames. Además, suelen ser habitualmente depósitos con una capacidad elevadísima, por lo tanto, los daños, ya no solo la pérdida de mercancía, sino también los daños que se pueden producir ante un derrame, pues son muy cuantiosos, ¿no? Y además, incluiríamos también, además de la pérdida de la mercancía y los daños producidos, todos los gastos de limpieza, ¿no?, tras una rotura de un depósito, que serían también una partida muy a tener en cuenta. Y en la misma línea que la rotura de depósitos, pero con un prisma
más amplio, debemos contemplar también todo lo que son contingencias por derrame del vino, ya no solo cuando está almacenado en un depósito, sino también cuando lo tenemos en botella o en barrica o durante cualquiera de los procesos que hemos visto en el mapa de riesgos básicos que puede haber en una bodega, ¿no? Un trasiego, un trasvase, cualquier tipo de operación de fabricación, recepción, despalillado, estrujado, etcétera. Ahí, sin estar nuestro producto en un depósito, también tenemos un riesgo importante de derrame. ¿De qué se trataría de cubrir? Pues el derrame directo como consecuencia de avería, rotura, agrietamiento o fisuración, fuga accidental provocada por una serie de contingencias, ¿no? Como puede ser el propio defecto en los materiales de los depósitos, botellas o barricas, defectos de fabricaciones o montaje, fallos en cimentaciones, un inoportuno corte del suministro eléctrico. El más habitual de todos, de los siniestros de derrame del vino, suele ser por impericia de los operarios durante operaciones de trasvase. O también, muy habitual, la omisión del cierre de los grifos, ¿vale? También se contemplaría la mala conexión de tuberías. Y además de cubrir el derrame de la mercancía, también estaríamos valorando la reposición de las barricas y las botellas, incluyendo además el envasado y el etiquetado de las botellas. Dentro de la parte de coberturas específicas, dentro de una bodega y dentro de los daños materiales a las instalaciones propias, consideramos imprescindible prever la posible contaminación del producto. Esta es una cobertura que no se suele encontrar en otro tipo de riesgos porque no lo necesitan, pero que consideramos que sí que es muy necesaria cuando de lo que estamos hablando es de producir vino, ¿no? O derivados del mismo. Entonces, ¿qué cubriríamos o qué contingencia estaríamos preveyendo? Alteraciones en el sabor, color, aroma, textura, ocasionadas a raíz de errores en la elaboración, tanto en el momento de la aplicación de productos fitosanitarios en la viña, como posteriormente una dosificación incorrecta de productos durante las operaciones de fermentación, clarificación o filtrado, ¿vale? Adicionalmente, a los errores en la elaboración también se podrían cubrir las alteraciones por averías en equipos de frío, falta de suministro eléctrico de nuevo o derrames de hidrocarburos, cloros, etcétera. Muy importante, en una bodega, la correcta valoración de las existencias y la correcta cuantificación de la pérdida de beneficios de una bodega una vez que ocurre un siniestro. En cuanto a la valoración de existencia, nos referimos a que deberíamos establecer con la compañía una especie de valor convenido para las existencias, diferenciando por tipos de vino, ¿no? No es lo mismo el valor de un vino joven que de un crianza, que de un reserva, que de un gran reserva. Además, tiene la particularidad este producto de que conforme lo vamos elaborando y criando, va ganando de valor, ¿no? Esto hace que ante un siniestro en el que una parte importante de nuestra producción o incluso toda la producción de nuestra bodega se echara a perder, a la hora de indemnizar el beneficio bruto tenemos que tener en cuenta que hay dos componentes, ¿no? Por un lado está la pérdida de beneficios derivada de los productos que hemos fabricado y vendido en el mismo año, que eso sería lo habitual en otro tipo de riesgos, pero en una bodega además vamos a tener la pérdida de beneficios de un producto que no hemos vendido en el año, pero que llevamos criando y envejeciendo en la bodega durante un periodo de tiempo más o menos largo, ¿vale? Entonces, no hay que perder de vista, si nosotros tenemos un siniestro importante en el 2021, pasado un tiempo, pasado unos años, no vamos a tener un vino reserva del 2021, ¿no? Pues eso es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de definir la partida de valoración de existencias y también a la hora de tramitar un siniestro de pérdida de beneficios. Más cosas específicas en la parte de daños materiales, pues los impuestos, etiquetas y precintos. Al final, tenemos que indemnizar la pérdida de unos elementos cuyo valor nominal es muy superior al valor material de los mismos, ¿no? Y esto tiene que venir reflejado en la póliza con la correspondiente cobertura. Protección de marca, pues también es muy importante, ¿no?
¿Qué es lo habitual? Incluir una cláusula de protección de marca en la póliza mediante la cual la aseguradora no puede vender productos procedentes o rescatados de un siniestro sin que previamente el asegurado le autorice a ello. Esto en la práctica se suele solventar de mutuo acuerdo entre asegurado y compañía, marcando las botellas si la compañía pretende en un mercado secundario sacar algún tipo o rescatar una parte de la indemnización que ha pagado el asegurado vendiendo estas botellas, ¿no? Una manera de proteger la marca es que quede muy claro que ese producto procede de un siniestro o tiene algún tipo de tara para no perjudicar a la imagen de marca de la bodega. La contaminación por albanisoles. Esto tiene mucho que ver o es una cobertura adicional a la cobertura que hemos visto en la panel anterior de contaminación del producto. Por defectos en el producto, por lo que es conocido como olor a moho, ¿no? o a humedad en el vino, dar cobertura a esa partida de vino defectuoso. Este hongo se produce o aparece normalmente en los corchos y en las maderas de las barricas. Y es un apartado que también deberíamos contemplar, ¿vale? Defectos en el corcho es un poco más de lo mismo. Si el producto sufre un daño o alteración por un defecto en el corcho o incluso por una presión incorrecta del mismo, vamos a tener ahí un daño en nuestra producción que lo suyo sería que cubriese la compañía vía póliza. Y muchas veces nos centramos en lo que hay dentro de una bodega y nos olvidamos de lo más importante, ¿no? Que son donde comienza todo, que es en el campo, en las cepas. Entonces, deberíamos contemplar cubrir los daños en las cepas tanto por incendio como por posibles choques de vehículos. Además del daño de reposición de las cepas, también existe la posibilidad de cubrir la pérdida de producción de estas durante un máximo de 3 años. Bueno, aquí traemos, esto es algo completamente subjetivo por nuestra parte, ¿no? Pero como ya tenemos una experiencia y un recorrido en los programas de seguros de este tipo de pólizas y en el ámbito de los daños materiales, nosotros tenemos cierta predilección por los condicionados de algunas compañías, ¿no? Entonces, en el caso de los daños propios, materiales, nuestras aseguradoras de referencia son Plus Ultra, AXA, MGS y Zurich, ¿vale? También CHAP, que aporta muchas de las coberturas que hemos visto como riesgos específicos en esta primera parte de la presentación, estarían en esta parte de aseguradores de referencia. Bueno, segundo bloque de la presentación, reclamaciones de terceros. Importantísimo apartado siempre que hablamos de gerencia de riesgos. ¿Por qué? Pues porque si es muy importante tener previstos los daños materiales que podamos sufrir en nuestras instalaciones y la pérdida de beneficios o lucro cesante derivado de ellos, no es menos importante ni mucho menos el perjuicio patrimonial que puede sufrir la bodega por una reclamación de un tercero. Entonces, hemos distinguido por un lado, igual que en el apartado anterior, los riesgos básicos en bodegas y, por otro lado, los específicos. ¿Cuáles serían los riesgos básicos? Pues principalmente los que tienen que ver con el producto. A ninguno se nos escapa que la RC de producto es vital en un programa de seguros y en la póliza de responsabilidad civil de una bodega, porque no dejamos de estar ante un producto alimentario sujeto a estrictos controles sanitarios y de calidad. A ninguno se nos escapa, ¿no? Que una parte muy importante de las reclamaciones pueden tener que ver con la elaboración de nuestros productos. Y si además tenemos en cuenta que son productos alcohólicos, pues todavía vamos a ser más sensibles a ese tipo de reclamaciones. Y también es muy importante toda la parte de reclamaciones, ya no de terceros puros, sino de trabajadores, ¿no? Una bodega es un sitio en el que hay mucha humedad, en el que se pueden producir con facilidad caídas y resbalones, en el que suele haber barricas apiladas y se pueden derrumbar, produciendo también accidentes a los trabajadores, y en la que hay una casuística importantísima y que, por desgracia, se viene produciendo de manera habitual, de intoxicaciones por inhalación de CO2, lo que se conoce como tufo.
De hecho, en la provincia de Zaragoza, hace cosa de 2 años hubo un siniestro muy importante que tuvo que ver con esta contingencia, ¿no?, de inhalación de CO2. Concretamente fue en Bodegas Paniza, 3 operarios que estaban limpiando los depósitos de la bodega, pues fallecieron, ¿no? Fue un siniestro terrible. Y como os digo, pues a lo largo del tiempo, pues se han dado con mucha más frecuencia de lo deseable este tipo de accidentes de trabajo. Es fundamental, ¿no? Fijar una cobertura de responsabilidad civil patronal y estar muy atentos a que el límite por víctima que haya reflejado en la póliza pues sea acorde con las necesidades que tenemos, nunca por debajo de los 300.000 euros. Hemos incluido también la responsabilidad medioambiental, aunque no es una responsabilidad civil, es más bien una responsabilidad administrativa derivada de la Ley 26/2007. Sí que consideramos que una bodega, tanto por el alto riesgo de incendio que tiene, como hemos visto antes, que es uno de los siniestros medioambientales más recurrentes, como por la generación de residuos que su proceso productivo tiene, pues es un riesgo muy a tener en cuenta. No es obligatorio por ley el hecho de tener contratada una póliza de seguro. Esto está reservado para actividades potencialmente de peligro extremo, por así decirlo, y las bodegas no están entre ellas, pero sí que es cierto que la máxima de esta ley de responsabilidad medioambiental es que el que contamina paga, ¿no? Pues si unimos este precepto al hecho de que una bodega es un sitio en el que, por las razones ya expuestas, puede haber daños al medio ambiente, pues hace que nuestra recomendación sea también, dentro del programa de seguros, contemplar esta responsabilidad. Se traslada a través de, en este caso no es una compañía en concreto, sino de un pool, es el Pool Español de Riesgos Medioambientales, que tiene varias ventajas, ¿no? Las principales son que al ser un pool en exclusiva para el tratamiento de este tipo de siniestros, pues estamos especializados en ello y por lo tanto las coberturas, tanto las coberturas como la tramitación de los siniestros, pues se suelen resolver de manera muy satisfactoria, ¿no?, cuando se tramitan a través del PERM. En la parte de riesgos específicos en bodegas, en cuanto a reclamaciones de terceros, pues la exportación en general, ¿no?, de los productos de una bodega y en particular a los Estados Unidos, ¿no?, a USA y Canadá. Ya sabéis que Estados Unidos, pues a mí me gusta decir que es el país de las maravillas de las reclamaciones, ¿no? Y esto genera un problema cuando tenemos que cubrir ese riesgo a través de una póliza de seguro. Y ese problema no es otro que el criterio jurisprudencial y legislativo agravadísimo que existe en estos países con fijación de indemnizaciones muy elevadas. Esto hace que sea un riesgo a tratar con cuidado y que las compañías pues le tengan cierto respeto y, desde luego, para la parte de facturación que proviene de estos países, pues siempre nos van a aplicar unas condiciones muy distintas al resto de los países, ¿no? Por eso hay que hacer hincapié, si exportamos vinos a Estados Unidos, que en el ámbito territorial de la póliza esté todo el mundo, ¿no? Que no esté limitado el ámbito territorial, incluyendo USA y Canadá. Entre las exclusiones habituales, pues hay una que es como muy exótica, ¿no?, que es la Punitive and Exemplary Damage, por la responsabilidad del proveedor, ¿no? Es decir, en los Estados Unidos, cuando el que ha causado el daño lo ha hecho de una manera muy negligente, incluso rozando lo penal, podríamos decir, y con el ánimo de que sirva esa sanción del tribunal para que no se vuelva a repetir, y ya no solo el demandado, sino toda la industria en general, pues en Estados Unidos, como decía, suelen ser habituales las sanciones punitivas, ¿no?, ejemplarizantes. Como esto en los tribunales europeos
no se recoge, es una exclusión muy habitual. Yo diría que nos vamos a encontrar siempre que aseguremos la responsabilidad civil en estos países, ¿no? Y la explicación es que en este tipo de sanciones el valor de la demanda o el importe reclamado al demandado es muy superior al daño real que se ha producido, ¿no? Por eso, como digo, es una exclusión habitual en los programas de seguros que contemplan los Estados Unidos. Y también debemos contemplar la retirada del producto del mercado, bien por haber producido ya un daño o bien por existir riesgo de poder hacerlo. Entonces, esta cobertura es importantísima porque supone un coste brutal, ¿no? Imaginaos una bodega que vende a todo el mundo y además que cuando se produce el daño o el aviso de daño potencial, el producto, por el sistema supercapilarizado de distribución de distribuidores de la bodega, pues ha llegado pues desde tiendas especializadas, centros comerciales, hipermercados, supermercados, de todo el mundo, ¿no? Imaginaos el coste de retirar ese producto del mercado e incluso de destruirlo, ¿no? Pues sería un coste que probablemente hiciera tambalear el equilibrio patrimonial de la bodega, de tener que asumirlo. Por eso es importantísimo también nunca perder de vista la cobertura de retirada de producto del mercado. ¿Cómo traspasamos todos estos riesgos de reclamaciones de terceros a una compañía? Pues a través de un contrato de seguro de responsabilidad civil. Es muy importante tener en cuenta la correcta descripción del riesgo, ¿no? Al final, y en los últimos tiempos, las bodegas están desarrollando actividades complementarias, como pueden ser pues, alojamientos, temas de actividades que tengan que ver con el enoturismo, restauración, elaboración de productos derivados, como pueden ser los cosméticos, incluso venta de energía, ¿no? Entonces, todas estas actividades que no son la actividad principal de una bodega, que es la elaboración y crianza de vinos, en caso de que se estén ejerciendo, deben aparecer también en la correcta descripción del riesgo. De la misma manera, debemos tener en cuenta que cuando estemos viendo los riesgos de una cooperativa, se deben incluir dentro de las coberturas de responsabilidad civil los daños tanto materiales como personales a los socios que puedan sufrir dentro de las instalaciones de la cooperativa a la que pertenezcan, ¿vale? Son matices que son obvios, pero que eso no quita para que haya que reflejarlos correctamente en el contrato. ¿Qué coberturas deberá tener esa póliza de responsabilidad civil? Obviamente, la cobertura de explotación del negocio. Como ya hemos visto en la pantalla anterior, especialmente relevantes los riesgos de accidentes de trabajadores y los que tengan que ver con reclamaciones del producto, incluyendo la cobertura de retirada de productos, y también hay que contemplar la posibilidad de incorporar la cobertura y mezcla. Si esa bodega hace coupage, ¿no? Es un término francés que al final lo que quiere decir es mezclar vinos de diferentes gradaciones alcohólicas para conseguir la que nosotros pretendemos en nuestro producto, ¿no? Si nosotros hemos vendido un producto, por ejemplo, a otra bodega, y esa bodega, al integrarlo con el suyo, y dado que nuestro producto era defectuoso, echa a perder la mezcla de los dos, no solo no nos va a pagar el vino que nos ha comprado, sino que además nos va a reclamar por haber perjudicado en la mezcla el suyo, ¿no? Y es una circunstancia que hay que contemplar. Deberá tener, obviamente, cobertura para la defensa y para las posibles fianzas que se nos impongan. Como ya hemos dicho, el ámbito geográfico debe ser todo el mundo, si es necesario, por la ubicación geográfica de nuestros clientes. Y además del ámbito geográfico, que es habitual tenerlo en cuenta, en ocasiones se nos despista otro ámbito territorial muy importante, que es el jurisdiccional, ¿no? Es decir, el ámbito territorial de los tribunales que emiten o reconocen sentencias contra el demandado, contra el asegurado en este caso. Al final, si nosotros tenemos un ámbito territorial de todo el mundo, pero tenemos una cláusula que limita el ámbito jurisdiccional a nuestro territorio nacional,
va a tener que emitir un tribunal español o reconocer la sentencia, ¿no?, para que se le dé cobertura. Por lo tanto, lo recomendable es que el ámbito jurisdiccional vaya de la mano del geográfico. ¿A quién tenemos aquí como compañías referentes en la consultora? Pues a Zurich, a AIG, a Chat y a Mapfre, ¿vale? Serían nuestras compañías de referencia en responsabilidad civil. Siguiendo la línea de las reclamaciones y el orden un poco de la presentación del programa, hay un tipo de reclamaciones muy concretas que son contra los administradores y directivos de las bodegas, así como presidentes, gerentes o miembros del consejo rector en las cooperativas. ¿Y por qué viene de todo esto? Pues bueno, como sabéis, el Real Decreto Legislativo 1/2010, creo recordar, en el que se refundieron los textos de Ley de Sociedades Limitadas y Anónimas, lo que hizo, entre otras cosas, fue transmitirles a los administradores una responsabilidad patrimonial personal, ¿no?, ante reclamaciones tomadas en su ámbito profesional, que es la de dirigir y gestionar de manera correcta una compañía, una bodega, en este caso una cooperativa. Se le está dando una responsabilidad que afecta directamente y además de manera ilimitada, es decir, tanto con su patrimonio presente como futuro, si fuera necesario, ante reclamaciones de terceros, ¿no? Entonces, aquí hay un clarísimo riesgo y una clara necesidad de cobertura para esta parte de los administradores y la Junta de Gobierno. ¿Quiénes son los agentes que con más frecuencia van a reclamar a los administradores por su gestión negligente? Pues yo diría que accionistas / cooperativistas, ¿no?, si hablamos de una cooperativa, la propia bodega o la propia cooperativa y otros consejeros o altos cargos son una de las reclamaciones más frecuentes, ¿no? Cuando hablamos de cubrir a los administradores por reclamaciones de esta tipología de terceros, que no es un tercero puro, como no es un tercero puro, deberíamos prever la existencia en la póliza de la cobertura de asegurado contra asegurado o, en todo caso, que en la definición de reclamación se preveyera y se contemplara que este tipo de terceros, que no son terceros puros, por su vinculación tanto con el equipo directivo como con la propia entidad, tiene, ¿no? Además de, como decimos, esta tipología especial de reclamaciones, los trabajadores que tampoco es un tercero puro, ¿no?, por temas de prácticas de empleo indebida, temas de moving, promociones indiscriminadas, temas de igualdad, etcétera, también es un colectivo que suele reclamar habitualmente contra los administradores de la bodega. Y bueno, podemos seguir con, obviamente, un acreedor es un sujeto muy susceptible de que nos reclame, ¿no?, en determinadas contingencias, los competidores por competencia desleal y, al final, y a modo de resumen, cualquier tercero que se sienta perjudicado con la gestión de la bodega, la gestión negligente, en este caso, de la bodega. Este apartado de responsabilidad civil de los administradores es un pilar fundamental dentro del programa de seguros de una bodega y de cualquier compañía, ¿vale? ¿Quiénes son nuestras partners de referencia en responsabilidad civil de administradores? Yo aquí destacaría sobre el resto a Markel, que tiene una póliza y un condicionado infinito, ¿no?, tanto en cuanto a coberturas como en cuanto a las definiciones de situaciones a las que van a dar cobertura. Y pues también Berkeley, Chat y AIG, pues también un poco en función sobre todo del tamaño del patrimonio, ¿no?, y de los activos a cubrir, pues un poquito en función de sus parámetros, seleccionaríamos a una u otra. Continuamos. Hilvanando un poco con la presentación de Esteban al inicio de la sesión, los riesgos cibernéticos, ¿no? Esto es un apartado que cada vez está teniendo pues más protagonismos cuando hablamos del programa de seguros de una compañía.
y que actualmente pues, es otro de los pilares básicos, ¿no? Que tenemos que contemplar siempre. Y lo hemos comentado al principio, en el momento que tú estás conectado, tienes una línea de conexión a Internet y custodias datos de terceros, estás expuesto y de una manera pues indiscriminada a que un hacker entre en tus sistemas y te cause una serie de perjuicios, ¿no? De manera directa o de manera indirecta. Pues decíamos, prácticamente nos da igual, ¿no? A un autónomo, a una pequeña y mediana empresa, a una gran corporación, todos estamos sometidos a este riesgo y además con independencia de la actividad que desarrollemos. ¿Cuáles serían los costes de un ataque cibernético? Pues como veis, unos cuantos, ¿no? Podemos tener un coste inicial para recuperar nuestros datos, porque vamos a necesitar un asesoramiento legal para hacer las pertinentes comunicaciones a los organismos reguladores. Vamos a necesitar un forense informático para ver por dónde ha venido el ataque. Es posible que tengamos un coste reputacional de pérdida de imagen y necesitemos un asesoramiento en relaciones públicas. Vamos a posiblemente tener que reponer los programas y los equipos propios, ¿no? Con lo cual tendríamos también un daño propio. Como decíamos, la Agencia Estatal de Protección de Datos en la actualidad establece un periodo de tiempo máximo de 72 horas ante una brecha de seguridad en nuestros sistemas para comunicarle a todos los afectados cuyos datos estén en riesgo, ¿no? Entonces, necesitamos, como decíamos, un asesoramiento legal. Vamos a necesitar una defensa jurídica para todas las reclamaciones de terceros cuyos datos hayan sido violados y también ante una posible y más que probable inspección de la Agencia Estatal de Protección de Datos. Vamos a tener la posibilidad de sufrir de la agencia una multa o sanción administrativa, ¿no? Al final, estar bien adaptado al Reglamento General de Protección de Datos, y aquí estamos hablando un poco también de cumplimiento normativo, yo diría que lo que hay que hacer es ponerse en manos de una consultora especialista y que nos ayude a implementar el reglamento, pero es un poco como cuando te para la Guardia Civil, ¿no? Con el coche. Tú puedes tener las cosas muy bien hechas que si te quieren buscar las cosquillas te las van a encontrar, ¿no? Es un reglamento tan específico que es complicado cumplirlo con pulcritud en todos sus puntos, ¿no? Y el problema es que las sanciones empiezan en 40.000 euros y pueden ir hasta un 4% de la facturación anual de la compañía. Con lo cual, pues es un riesgo evidente, ¿no? Al final, con el Reglamento General de Protección de Datos, que es extensísimo, yo entiendo que lo que se pretende en última instancia es precisamente que las empresas inviertan en ciberseguridad, ¿no? Que tengan unas medidas preventivas lo mejor posibles acorde con sus circunstancias y tamaño, ¿no? Por eso va muy de la mano la parte de protección de datos con la parte de ciberriesgo y se contemplan tanto las indemnizaciones a terceros, ¿no? Que se nos puedan producir como las sanciones y multas administrativas del organismo regulador. Vamos a tener adicionalmente o podemos tener una pérdida de beneficios si nos paralizan, ¿no? Si sufrimos de un ransomware que encripta nuestros archivos y sistemas y estamos un periodo de tiempo paralizados o sufrimos un ataque de denegación de servicios, pues nos va a pasar lo mismo que si tenemos un siniestro de daños materiales, ¿no? Que vamos a tener allí, además de unas pérdidas materiales, unas reclamaciones, unos gastos en servicios profesionales, además de todo eso también vamos a tener una pérdida de beneficios que puede llegar a ser muy considerable y, por lo tanto, hay que tenerlo contemplado en las coberturas de una póliza de ciberseguridad. Prácticamente ya las hemos comentado todas. Coberturas debe tener una póliza completa de ciberriesgo y teniendo en cuenta que previo a la póliza de ciberriesgo hemos tenido que hacer una inversión en medidas de protección de ciberseguridad
Después de eso tenemos que tener, ¿no?, un escudo que nos proteja si esas medidas fallan. Que, como comentaba Esteban, si van a por nosotros, pues van a fallar sí o sí, ¿no? Si lo que pretenden es entrar, nos hemos podido gastar miles de euros en medidas de protección que si van para nosotros o en el momento uno o en el momento que sea, ¿no?, en algún momento vamos a tener un descuido, nos vamos a dejar un puerto abierto, van a dar con la contraseña que tenemos y van a entrar en nuestro sistema. Entonces, hay que tener cobertura para gestionar los incidentes en el momento inicial, protección de datos. Lo más importante de todos es que la póliza tenga una capacidad indemnizatoria importante, ya que es realmente donde más riesgo vamos a sufrir, ¿no?, la encadenación o la concatenación de reclamaciones de terceros que han visto que sus datos han acabado en manos de un delincuente y han hecho un uso ilegítimo de los mismos, ¿no? La extorsión cibernética. Es decir, es posible que nosotros un día pinchemos un archivo adjunto, que sea un ransomware, que encripte nuestros sistemas y que el hacker nos chantajee, nos extorsione, pidiéndonos una cantidad de dinero, generalmente en bitcoins, para liberar nuestros sistemas. El fraude cibernético, que es toda la ingeniería social que todos habréis escuchado, ¿no? O bien de una persona muy cercana, de un cliente o en vuestras propias carnes, como comentaba Esteban, ¿no?, de que nos engañan, de que se suplanta nuestra identidad, se meten en nuestras cuentas bancarias habiéndonos robado nuestras claves, se hacen pasar por un cliente, por un proveedor, nos cambian una cuenta para hacer una transferencia y le hacemos la transferencia al hacker. Todo este tipo de cosas también hay que contemplarlas bajo el paquete de coberturas de fraude, ¿no?, cibernético en este caso. La interrupción del negocio y los daños a nuestros propios equipos. Todo esto hace que mitiguemos mucho toda la parte de riesgos derivados de las nuevas tecnologías. ¿A quién tenemos aquí como referentes? Pues en esta ocasión un poquito ordenadas por tamaño, ¿no?, de nuestro cliente. Tendríamos a IG, Hiscox, Zurich y Reale, ¿vale? Son las compañías con las que ahora mismo estamos trabajando más el ámbito del ciberriesgo. El riesgo de impago de clientes. Pues bueno, como hemos visto al inicio, es muy importante hacer un buen producto, es muy importante venderlo y ya es la leche cobrarlo, ¿no? Si no, no hacemos nada. Es un riesgo evidente, ¿no? Es un riesgo financiero el hecho de que un cliente te impague y además pues que te impague un pedido de un importe importante, ¿no? Por eso, dentro de lo que es el programa de riesgos de una bodega, es muy frecuente incorporar seguros de crédito. Un seguro de crédito, además de asegurarnos el cobro de un porcentaje muy elevado de las ventas a nuestros clientes, a plazo, se entiende. Además de eso, digo, es un extraordinario instrumento financiero, ¿no? Para el área financiera de la compañía es un arma, un instrumento más que un arma de gestión muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a controlar el riesgo, ¿no? Y además lo externaliza en un tercero. Entonces, podemos reducir los costes fijos de nuestra compañía, pasando la parte del control del riesgo a la compañía aseguradora, que además es especialista en ello. Es un instrumento importantísimo de prevención porque nos dice con quién y hasta dónde podemos llegar cuando vendemos a nuestros clientes, ¿no? Lo que hace la compañía aseguradora es clasificar a todos nuestros clientes y darnos riesgo por cada uno de ellos, con lo cual nos está dando un indicativo muy importante de por dónde deberían andar y en qué importes nuestras ventas, ¿no? Como hemos dicho antes también, como no podía ser de otra manera, lo que hace la póliza es indemnizar, asegurarnos el cobro de un porcentaje importante, 80-90% de nuestras ventas a crédito, es garantizarnos una estructura de balance muy equilibrado, ¿no? Ya que el seguro nos va a indemnizar ese impago cuando se produzca y además en un periodo de tiempo reducido.
es un instrumento de negociación bancaria, ¿no? Al final, todo lo que sean líneas de crédito de circulante, ¿no? El circulante, los ingresos y los gastos. Si a nuestro proveedor financiero le estamos diciendo que tenemos asegurado el cobro de los ingresos, obviamente las condiciones que podemos negociar con ellos son mucho mejores que si no, ¿no? Porque nuestro riesgo se ha reducido de manera muy drástica. En operaciones de pago con confirming, pues también, ¿no? Las condiciones para anticipar el pago de una factura, pues también se favorecen mucho de este tipo de productos. Y por último, nos van a hacer también la gestión del recobro, ¿no? Ante un impago, y normalmente ese cliente que nos ha impagado a nosotros le habrá impagado a unas cuantas empresas de nuestro sector. Ellos tienen experiencia en el recobro y además pueden hacer mucha más fuerza ante una reclamación conjunta de todos los asegurados que tengan dudas contraídas con el mismo deudor. Y le digo que quedamos en el... ¿Alguien tiene el micro abierto por allí? Gracias. Aseguras de referencia, pues bueno, aquí principalmente en este sector operan 4 compañías, una no opera con mediadores, por lo tanto es imposible que trabajemos con ellos, y las otras 3 son Solunion, Coface y Crédito. Ya sabes que si de mí depende, mucho mejor en la cafetería, ¿eh? ¿Alguien tiene el micro abierto por ahí? Fenómeno. Elena, mira, a ver, rastréame y silenciame. Me estoy rastreando, pero no Es lo Esteban. escucho. Es ¡Ay, Esteban. Luis Camarero! No, es Esteban el que tiene el micro, que se ¿es le abre todo el Esteban? rato. Era Esteban, sí, ya lo apagado. Vale, vale. Ok, gracias. Bueno, estamos terminando ya con la confección del programa de seguros de una bodega. Último apartado a tener en cuenta sería la protección del personal propio, ¿vale? ¿Qué debemos considerar aquí? Pues debemos considerar que en una bodega hay una parte de la plantilla, ¿no? Que normalmente va a ser el equipo comercial y la dirección de la misma, que para hacer promoción de sus productos se desplaza con frecuencia al extranjero, ¿no? Aquí es inminente pensar que vamos a necesitar una buena cobertura de asistencia en viaje para todos los empleados que tengamos desplazados, ¿no? Que cubran todas las contingencias que puedan producirse cuando estos están desplazados trabajando fuera de su domicilio. Dentro de la protección del personal y concretamente en el sector vitivinícola, hay una obligación legal de tener una póliza de accidentes de convenio, ya que el convenio de industrias vinícolas y alcoholeras lo recoge, ¿no? en su contenido. Tanto en los convenios provinciales, Zaragoza y Huesca, por ejemplo, como los autonómicos en La Rioja, ¿no? Es una zona productora de vinos por excelencia, se recoge esta obligación que debemos pasar mediante la contratación de una póliza de accidentes de convenio colectivo. Fidelización y previsión social empresarial se dan un poco la mano, ¿no? En la parte de fidelización y de retención de talento en nuestra compañía, uno de los productos más valorados cuando hablamos de retribución en especie por parte de la compañía son los colectivos de salud y de vida, sobre todo los de salud, ¿no? Es un beneficio social altísimamente valorado por los empleados que lo disfrutan. La parte de empleado clave, pues bueno, va un poco en la misma línea de retener a aquellos empleados que son claves en nuestra estructura empresarial, ¿no? A través de productos normalmente de ahorro con un atractivo fiscal importante que se basa sobre todo en, como digo, una fiscalidad atractiva por los rendimientos de trabajo irregulares, podemos crear un producto de fidelización y de retención para personas muy concretas de nuestra organización, ¿no? Y la parte de previsión social empresarial, pues bueno, una serie de contingencias como puede ser un ERE, una prejubilación, una baja incentivada, que por desgracia forman parte de nuestro día a día. Al final lo suyo es hacer una planificación adecuada de estas contingencias para tener alternativas menos drásticas tanto para el empleado como para la compañía, ¿no?
Aquí también existen productos basados en el ahorro, productos de ahorro, con una fiscalidad atractiva para ambas partes, ¿vale? Esta parte de la fidelización y de la previsión social empresarial es un capítulo apasionante y extenso que, bueno, no vamos a abordar en el día de hoy porque tampoco es el objetivo, pero es una partida que cada vez más va tomando importancia, ¿no?, en los programas de seguros de nuestros clientes. Diferentes en cuanto a la parte de protección al personal, pues, bueno, yo diría que en la parte de previsión social empresarial el referente casi en exclusiva es Mapfre con su red específica de vida, ¿no? Tienen especialistas en plantilla para estas contingencias y una cartera de productos espectacular, ¿no?, para todo esto que hemos visto que tiene que ver con ERTES, con ERES, con prejubilaciones, con bajas incentivadas, con retribución con productos de previsión social, etcétera, ¿vale? Tenemos muy presentes a Ergo y a AIG para la parte que hemos visto de asistencia en viaje y también a Surne para la parte que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones del convenio. Pues cuando pasa 1 hora y poquito desde que hemos arrancado, por mi parte y lo que pretendía ser la exposición ha terminado. Abrimos ahora un turno, si os parece, de dudas, ruegos, preguntas, inquietudes, etcétera. Y también os dejo aquí en la pantalla nuestros datos de contacto, por si podemos seguir, ¿no?, con cualquiera de vosotros, ya en privado, en particular. Voy a dejar de compartir la presentación porque así os veré, que no os he visto en toda la presentación con esto de compartir la pantalla. Venga, no seáis tímidos. Preguntas. Si no, me voy a creer que lo explico muy bien. Es que lo has explicado muy bien, has dado un repaso completo a todos los riesgos posibles que puede tener una bodega y no nos has dejado nada por preguntarte. A mí me ha parecido muy interesante la exposición en general, es completísima, muy amplia y muy bien tratada. El tema de la nueva normativa de medioambiental que afecta también a las bodegas, creo que es algo que no debemos de dejar pasar y es un momento muy interesante de tocarlo con ellos porque están ahora muy con el tema en la mesa y de cara a la puesta en vigor en septiembre es el mejor momento para acercarnos y aparte de los otros productos que has mencionado que son nuestros motores, el Ciber y la DEANO, el de medio ambiente no podemos olvidarlo tampoco. Está ahora mismo muy candente el asunto. Así es. No sé si alguien quiere trasladarle alguna pregunta a Eduardo, pero yo creo que es que lo has puesto excepcionalmente bien. Pero ¿alguien quiere preguntar algo? He dicho justo lo contrario, ¿no? Y nadie se enteró de nada. Creo que no es así, es que no has dejado nada por comentar. Pero de todos modos, si alguno quiere trasladarlo algo, muchos de vosotros vivís en zonas vitivinícolas y tenéis muchas bodegas a vuestro alcance. Quizá queráis, con la base de esta exposición, pues preguntarle a Eduardo, que tiene mucha experiencia en esto, cómo acercarnos a una bodega de vuestra zona con todo este panel de aseguramiento que tenemos. Vamos, no seáis tímidos. Oye, en tanto en cuanto la gente, que estoy seguro de que por lo menos creo que Pablo Ferrer tenía alguna cosa que preguntar. Entonces, en tanto en cuanto va valorando cómo plantea la pregunta, un matiz que reconozco que he estado atento toda la sesión, que me ha parecido extraordinaria, como no me cabía ninguna duda, pero hay un matiz que no sé si se me ha pasado a mí por alto en algún momento que me han pasado algún papel o algo, o no sé si lo has tocado. ¿Has hecho mención a algo vinculado con el transporte en este caso, en este sector, y cómo lo enfocarías de la mejor manera?
Pues lo cierto es que lo hemos tocado muy de refilón al inicio de la sesión. Cuando hemos visto el mapa de riesgos básico de una bodega, ¿no? Efectivamente, la última función es distribuir el vino, ¿no? Entonces, si la propia bodega o cooperativa, además de producir el vino, lo distribuye, es decir, si somos cargadores, pues necesitaríamos una póliza de seguro de transporte de mercancías de cargador, ¿no? Valga la redundancia. Si, por el contrario, distribuimos nuestro producto a través de terceros, también tenemos la posibilidad de, aunque lo haga un tercero, asegurar nuestro producto, ¿no? En primera instancia, o bien solicitarle al transportista que sea la póliza de seguro que tenga. Al final se trata, ¿no? Durante una fase muy crítica en la que se pueden producir accidentes, caídas, roturas, etcétera, y malograr nuestro producto, pues se trata también de tenerla contemplada y asegurada. Y entiendo que en la fase previa, antes de llegar en ocasiones el vino a la bodega, estas cisternas que se mueven, y que siempre es una duda que he tenido, por eso no es que sea una pregunta trampa, siempre es una duda que he tenido yo, estas cisternas que se mueven a deshoras para llegar a denominaciones de origen donde a lo mejor se las espera, pero solo en la penumbra. ¿Esto cómo se gestiona previo a la elaboración del vino? Bueno, en función del agente implicado, ¿no? Que puede ser el agricultor, puede ser la cooperativa, puede ser la bodega, puede ser la denominación. Y como decía, dependiendo de quién se encargue del transporte, lo más habitual es hacer pólizas sobre la facturación anual del asegurado, de tal manera que se dé, como estamos asegurando la facturación total, se dé cobertura a todo tipo de viajes, independientemente del momento en el que se produzcan, ¿no? Cuando tú no haces una póliza específica, quiero decir, para un determinado viaje, sino lo que haces es una póliza global por facturación, estás dando cabida a cualquier siniestro con tus mercancías, ya bien en propiedad, ya bien por responsabilidad de tus clientes estés moviendo. Si me permitís una pequeña aportación, hay muchas bodegas que tienen incluso sus propios viñedos. Entonces, ahí les cabe también el seguro de cosecha, el seguro de agroseguro sobre los viñedos, que es muy importante y además, bueno, son en sí primas muy relevantes. No podemos dejar de tener en cuenta que muchas veces precisan también de ese seguro, ya que los viñedos son suyos, y ahí lo que estabas comentando, depende de si los viñedos son suyos, el transporte lo realizan ellos mismos en sus medios de transporte, aunque también es frecuente que en muchas bodegas se compre uva a otros agricultores de la zona, con lo cual el transporte lo realizan estos terceros ajenos a ella, mientras no esté la uva en la bodega, es de terceros. Correcto. ¿Ha escrito alguien en el chat, puede ser? ¿O alguien ha levantado la mano? Hola, Eduardo. Una pregunta. Soy Manuel Monterrubio, perdona, de Monteseguro. Hola. Tengo una pregunta de comercialización, más que del producto, porque lo has explicado muy bien. Para entrar en una bodega, para ir a una bodega o mandarles un mail a una bodega para ofrecerle nuestros servicios, ¿cómo desarrollaríamos el mail? Es decir, ¿cómo especificaríamos lo que a lo mejor ahora mismo no tienen asegurado? Para crearles la incertidumbre para que contacten con nosotros. Por experiencia propia te hablo, ¿vale? A nosotros lo que nos ha funcionado bien en el sector de las bodegas históricamente y sobre todo de la mano de una sesión que hicimos hace 3 años ya, creo, con Esteban en una denominación de origen de aquí de la zona de Aragón, concretamente la de Calatayud, es presentarnos a nuestros potenciales clientes no como un mediador de seguros al uso, que le va a mejorar un 10% la póliza de responsabilidad civil o no, sino como unos gerentes integrales de riesgos, ¿no? Que es un poco el enfoque que hemos pretendido con la sesión de hoy.
Al final se trata de tener una visión completa del mapa de riesgos de nuestro cliente, ¿vale? Y de solucionarlo. ¿Cómo se soluciona? Pues obviamente una parte muy importante es la gerencia de riesgos y la optimización del programa de seguros y no dejarnos nada en función de las necesidades que tengan, pero también no podemos perder la ocasión para decirle a nuestros clientes que tiene una serie de responsabilidades por el entorno cibernético, que tiene responsabilidades de cariz normativo y también ahí podemos ayudarles, que la persona interlocutora con la que estés hablando, que seguramente será el administrador o el presidente, si es la cooperativa, tiene una responsabilidad que se lleva a su patrimonio personal en el caso de una reclamación. Al fin y al cabo es distinguirnos, ¿no?, de otros operadores que hay en el sector en base al asesoramiento global de riesgos, ¿no? Que es un poco, como decía, lo que hemos pretendido, y normalmente el interlocutor, cuando tú no le hablas de una póliza de seguro, sino que le hablas de su mapa de riesgos y la manera de financiar esos riesgos, su percepción y su interés cambian, ¿no? El día que hicimos la sesión en la denominación de origen con Esteban, nos comentaron. En aquella ocasión tuvimos la suerte de podernos tomar un vino, ¿no? Que la ocasión lo requería después de la sesión, y la gente nos comentaba, ¿no?, que les habíamos acojonado, con perdón, ¿no? Que estaban blancos y nada más lejos de nuestra intención, pero al final se trata de que alguien le diga al cliente todo lo que tiene que saber, ¿no? Y que luego él decida. Pero nuestra obligación es decirle que además de que le pueden quemar puede tener un incendio y que le pueden robar el vino, romperse una botella, pues que tiene otra serie de riesgos y de que necesita conocerlos y luego él decidir cómo los soluciona, ¿no?, cómo los financia. Yo creo que ese es un poco el enfoque, Manuel. Vale, muchas gracias. Sí, algo así. Estaba pensando en intentar entrar en alguna bodega, pero bueno, presentarnos mediante email. Bien, bueno, pues yo, si quieres, te puedo pasar alguna cosa que tenemos ya redactada y le echas un vistazo por si te sirve. Pero, como digo, la línea argumental es un poco esa, ¿vale? Es que una bodega es un sitio en el que su mapa de riesgos, pues por sus particularidades, es muy amplio, y que nosotros somos su gerente de riesgos, que además no le va a costar ni un duro, ¿no?, porque somos un asesor externo. Un poco ese es el argumento, y eso es un poco la manera en la que yo creo que se puede captar la atención de la persona que tenemos como interlocutora, ¿no? Yo, si me permites, Manuel, bueno, a la gestión que hace mención Eduardo, que efectivamente fue hace unos años en una denominación de origen de ahí de la zona de Zaragoza. Yo esa gestión la he comentado con distintas personas en ocasiones, la he puesto siempre como ejemplo, porque yo creo que es la única que yo recuerde a lo largo de mi vida. Hace pocos días, creo que era con Pablo, con quien lo hablaba por teléfono, ¿no? Era la única gestión que yo recuerde donde el éxito, el resultado de la gestión, analizado unos meses después, había sido como del 120% sobre los asistentes. O sea, esa es una gestión donde, hombre, hacerla con Eduardo pues facilita mucho las cosas, y si asistieron, pues por poner una cifra, 10 personas o 20, por poner un número, a la vuelta de unos meses había el 120% de clientes, o sea, todos los asistentes más alguno más de la propia denominación. Quiere decir que el enfoque, pues sí fue relativamente acertado, ¿no? Piensa, y un poco para todos los que estaban asistentes, y si alguno no es de nuestra organización, como hay unos cuantos, pues espero no resultar muy pesado, pero vamos, piensa, Manuel, que nuestro enfoque de trabajo tiene para mí una base, a ver si no digo alguna barbaridad que a alguien le moleste por ahí, pero bueno, esperen, ¿qué le vamos a hacer? Es un poco diferencial en cuanto, vamos a decir, a la transparencia, al servicio que pretendemos dar al cliente una vez que estamos con él delante, ¿no? Y entonces esto el cliente, yo creo que ese correo que dices o esa llamada está bien, tiene que darnos pie a tener esa reunión, esa presentación,
tiene que ser genérico y sin matarnos mucho, porque realmente nuestro valor añadido está cuando el cliente te conoce o nos conoce y te trata. Esa es la diferencia tremenda. O sea, cuando llegamos a una cuenta en la que el valor añadido que le vamos a aportar no tiene nada que ver con nadie de la competencia en ningún ámbito. Y por eso digo que yo no quiero, por supuesto, para nada molestar a nadie de los que puedan estar asistiendo, ¿no? Lo digo sin menosprecio a nadie, absolutamente. Es un enfoque diferente. Es un enfoque donde nosotros lo que le queremos al interlocutor, que es el cliente o el que representa a un número interesante de clientes, que todavía es mejor, lo que le queremos trasladar es, ¿cómo te diría yo? Es resolverle un montón de dudas que tiene en la cabeza, porque va un tío y le habla de cumplimiento normativo en un área, que el otro normalmente entiende lo justo y necesario o nada directamente, ¿no? Va otro y le habla de protección de datos y tampoco es que vaya a entender mucho especialmente. Otro le hablará de ciberseguridad, otro le hablará de la ley de igualdad de no sé qué, otro de una póliza de seguros que se le ha ocurrido porque no sé qué. Otro, como es un gran broker, va a ver si le hace las pólizas grandes y lo demás, pues bueno, no es harina de su costal. Pero hay otro que es que se dedica a salud y entonces, quiero decir, todo esto es muy respetable. De entrada, porque la ley impide que no sea respetable. Esto es respetable, pero no es nuestra labor. Nuestra labor es coger a este cliente y decirle tal cual que para irte a casa a dormir tranquilo, tú tienes que quedarte tranquilo, valga la redundancia, con toda la formación e información que le trasladas. De manera que le amueblemos la cabeza. Que luego él cuente con los proveedores que quiera para prevención de riesgos, para protección de datos, si me apuras, hasta para la gestión del programa de seguros. Nuestra labor es formarle, informarle y formarle, aclararle sus ideas, explicarle la vinculación, como acaba de hacer Eduardo, por qué una cosa tan simple como que una persona se deje un puerto abierto no sé dónde, puede acabar terminando en un ciberataque de no sé qué país que acaba hundiéndole la empresa por reclamaciones de terceros o por daños propios porque no ha contratado una póliza, en este caso unas coberturas de ciberriesgo que le van a costar 500 euros al año. Entonces, estas cosas son las que el cliente tiene que entender y normalmente nadie se las explica. No quiero pensar que por mala fe, vamos a decir que por desconocimiento. Entonces, la labor del que va allí normalmente a asegurarle algo o a ofrecerle algún tipo de servicio, ten en cuenta que la labor del que va allí suele ser una persona necesitada y va a vender. Entonces, si nosotros nos dedicáramos a esto, nos pasaríamos al sector de la inmobiliaria o al de otro tipo de bienes que son con más margen en la venta y con menos dificultad. Entonces, nosotros tenemos que desde el principio desmarcarnos de esa filosofía, pero no como una postura. O sea, no como una especie de... No, es que es la realidad. O sea, nosotros realmente tienes que ir con la tranquilidad de ese cliente de que no le vas a vender nada, que sea él el que te demande y el que te compre todos los servicios que entienda conveniente después de tu trabajo, que no es otro que aclararle las ideas. O sea, intentar, una vez que le tienes delante, que el tío tenga un conocimiento sobre la materia y sobre todo lo que estamos hablando que no tenía antes. Y cuando lo tenga, que decida lo que hace con su vida. Esto nos lo vamos a encontrar en muchísimos sitios. Veo alguna cara así en la pantalla, vamos, donde vas y te dice que como van a recortar gastos en su cooperativa, recordará a Javier que le veo abajo, pues le ha dicho a alguien, al presidente y al gerente y al resto del consejo rector, que lo mejor es que eliminen la póliza de responsabilidad civil de administradores y directivos. Y el tío te lo dice tan contento, el director gerente de esta cooperativa, y de buena fe. ¿Qué ocurre? Pues que posiblemente nadie le había explicado lo que implica eso. En el momento que se lo explicas, pues empieza lógicamente a jurar en hebreo y pues te puedes imaginar, puedes recortar gastos de cualquier sitio menos de ahí, ¿no? Lógicamente, porque le va su patrimonio en ello. Esto es lo que ocurre en la realidad. O sea, no perdáis de vista que lo que nosotros nos cuesta meses y años y en muchos casos no llegamos a tener conocimiento suficiente. Yo, jamás llegaré a tener un conocimiento técnico como puede tener Eduardo ahora mismo en cualquier tema que le preguntes, ¿no? Si llevo 30 años y no soy capaz, ¿cómo un cliente que normalmente a duras penas tiene por qué conocer todos estos intríngulis, ¿no? Pues
va a meterse en materia. Eso hace que no tenga el criterio adecuado o suficiente para tomar las decisiones que le competen. Por eso nuestra labor debe ser, y yo así lo vengo defendiendo siempre y me parece que es una postura bastante correcta, debe ser una labor formativa. O sea, cuando en distintas organizaciones de muy distintos perfiles hacemos este enfoque, el agradecimiento, esto que decía ahora Eduardo, yo hay alguna otra organización de otros ámbitos que no vienen al caso, tremendamente profesionales, vamos, de hecho estoy pensando en una que pues terriblemente de materias tecnológicas, de tal. Y terminar la sesión que tuvimos que repetir para otros que no se habían podido conectar de Barcelona, no sé qué, y la palabra era agradecimiento. Que es un poco lo que os decía Eduardo ahora. Agradecimiento porque les estuvimos aclarando las distintas áreas de responsabilidad en las que están incurriendo, vinculando unas con otras y de una manera aséptica. O sea, esto es lo que tienes que tener en este ámbito y estos son los puntos que te deben preocupar, porque las consecuencias son estas otras que se vincula con lo de allí y que tú puedes defenderte de esta manera. Y esa tiene que ser nuestra labor. A mi juicio, Manuel, el cliente solo él toma solo sus decisiones luego. Y normalmente va a ser él el que mueva ficha y diga, oye, pues es que yo, con esto que me estás contando, me gustaría que me asesores, que me amplíes, que me contrates, que me gestiones, pero el único sistema que va a funcionar es así. Por supuesto, ni que decir tiene. Y sé que muchos venís de sectores, vamos a decir, complicados, por decirlo con cariño. El precio, antes de que alguien me diga algo, es el último factor, el que menos preocupa al cliente. O sea, creedme, yo ayer he entrado en un bar y he pedido una marca de ginebra que no había y me he tomado el gin tonic igual y me han cobrado el doble de lo que esperaba pagar y lo he pagado y me he echado unas risas igual. No sé si me explico. Y esto le pasa al cliente con los servicios que valora. O sea, al final el precio va a ser un dato importante a tener en cuenta. Para nada es el elemento decisivo ni el elemento definitivo. Y, por supuesto, sacar de vuestro lenguaje, que ya sé que por circunstancias se ha tenido que ir a marchar a la persona que más me quería dirigir en esto, eso de ir a dar precios. No sé, tú vas a un cliente y le vas a hacer una exposición de todo lo que estamos hablando y créeme que lo último que le va a preocupar es el precio. Que por supuesto deberá ser competitivo y deberá estar acorde a la situación, pero es lo último que le va a preocupar al cliente. O sea, un cliente en estos casos, de un ámbito profesional como el que estamos hablando, se juega millones, se juega su negocio, se juega su vida, su futuro profesional. ¿Creéis realmente que cualquier persona con medio dedo de frente, tampoco vamos a pedir más, estamos donde estamos y en lo que hay, le va a preocupar pagar un 5%, un 10% más o 20% menos? De verdad, ¿no? O sea, no lo penséis, porque eso es un porcentaje mínimo de la población, con el que no merece tratar, por otra parte. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en materia, que estamos cerca de unas elecciones en Madrid y yo estoy en un momento un poco tenso. Porque nada, bueno, disculpad la intromisión, ¿eh? Eduardo, te traslado de nuevo el testigo para que aportes ahí el satélite. Eduardo, ¿estás silenciado? Correctísimo. Ahora. Ya estoy otra vez. Que decía que no sé si Noelia había levantado antes la mano, que tenía alguna duda. Me ha parecido ver. No, nada, era que a mí también me surgía la duda del transporte, de cómo trasladarle, si se haría otra póliza diferente y, bueno, cómo lo hacían, porque eso también siempre me lo he preguntado, que digo, no sé si será dentro, o sea, cómo lo gestionaban, la verdad, no sabía muy bien. Y como ha sido así un poco por encima, digo, bueno, no sé, vamos, que sí que me parece importante, vamos. Entonces, nada, solo era eso, nada más. Vale. ¿Y te ha quedado claro? Sí, me ha quedado claro. Vale. Gracias, Eduardo. También, en tanto en cuanto pensáis esas otras preguntas, un poco al hilo de lo que comenta Noelia, tened en cuenta que cuando se habla de un programa de seguros, un poco en la línea que os decía hace un momento, o sea, al cliente le da lo mismo, que sea una póliza, que sean 7, o sea, es salir de ese concepto, no sé si me explico, olvidaos del mundo de los seguros de otro perfil, vamos a ver cómo lo hago.
pensad en que el cliente detectáis una serie de riesgos una vez analizada su empresa y necesita una serie de coberturas que vosotros sobre las que les vais a asesorar y él tomará las decisiones de cuáles sí, cuáles no, ¿no? Y le da exactamente lo mismo, que sea una póliza, que sean 7, que sean 2, que sea con una compañía, que sea con 23. O sea, esa es la labor del gerente de riesgos. Esa es la labor exactamente y estricta del gerente de riesgos. Será él quien tenga que valorar en qué casos compensa hacer distintas pólizas para distintas plantas o la misma, o incluir determinadas coberturas en esas pólizas multirriesgo o en esas pólizas de todos riesgos de daños materiales o no. O sea, quiero decir, esa es la labor un poco del gerente de riesgos. Vuestra labor con el cliente es que no ni se pregunte estos temas y simplemente se limite a daros la información que le estáis pidiendo porque habéis generado el grado de confianza suficiente como para que esto funcione así y os responda a las preguntas y vosotros hagáis vuestra labor y él esté encantado. O sea, pensad en cualquier otro tipo de profesional y en cualquier otro tipo de profesión. Y eso es lo que se requiere. O sea, no pretendáis nunca que el cliente ni aprenda, ni sepa, ni tenga interés. No sé si me explico. Trasladadle que la responsabilidad de que eso funcione como debe funcionar es suya. Porque las responsabilidades, aunque en este gobierno eso no se sabe, pero las responsabilidades no se pueden delegar. Es una cosa que es así por definición. Pero esto no se conoce. Pero lo que sí puedes delegar, efectivamente, son las tareas. Y entonces eso es lo que en este caso tiene que delegar el cliente. Pero eso solo va a ocurrir cuando en esa conversación previa le trasladéis y le generéis con la mirada y con el gesto y con la palabra y con lo que digáis una confianza en la cual todo el aspecto técnico, siendo la clave de vuestro trabajo, pase a un segundo término con él en la relación. Porque así es con cada profesional con los que vosotros tratáis. O sea, vosotros vais a un peluquero, experiencia que yo ya tengo olvidadísima, y no, el tío no os hace un máster ni le preguntáis que cómo hace el giro de no sé qué o si hace falta ser gay para ser peluquero. Pues no, se limita a qué quiere y yo creo que por su cabeza más o menos necesita y el tío lo borda y se acabó y no tiene más. Y así funciona todo, o sea, no lo compliquéis vosotros. Los que tenéis que tener conocimiento estricto, profundo, amplísimo, brutal del tema que estamos tratando, somos nosotros, sois vosotros. Y eso os va a aportar una seguridad que a la hora de tratar con el cliente os vais a encontrar en vuestra salsa y le vais a trasladar esa seguridad. Y si tenéis la ocasión o se da la situación que se os va a dar más de una vez de tener que tratar con la competencia, vais a disfrutarlo. Porque esto es como cualquier otro deporte que practiquéis en el que os sintáis un peldaño por arriba. Disfrutáis del de enfrente. Es una tontería esto de jugar para participar. Lo importante no es participar. Lo importante es machacar al contrario y al de enfrente, triturarle y llevarte el gato al agua y que el otro se arrepienta de haber entrado a hacer esa actividad. Esa es vuestra labor. Y eso solo es formación, formación, formación y formación. En la parte técnica y en la parte, como digo, de actitud. Esto es mi manera de verlo, ¿eh? Lamento, Eduardo, estropearte las... que sé que tú yo ya sé que tú ya lo ves así. Punto por punto. Pero como he dicho antes, la manera de transmitirlo es importante, ¿eh? Y ahí para transmitir temas crudos con cierto gracejo, ahí no tienes rival. Sí, señor, sí, señor. No, pero reconozco que es que una vez, y tú eres un vivo ejemplo, ¿no?, de ello, y creo que hay más asistentes o participantes que lo son, por eso sí me gustaría que participéis, que una vez que esto lo interiorizas, como es tu caso, evidentemente, hace muchos años, te das cuenta de lo sencillo que resulta, no sé si me explico. O sea, y dejas de pelearte con esas mindundeces de las que hablamos muchas veces, ¿sabes? Si es que este me dice, es que este precio, es que este no sé qué, pero ¿qué me estás contando? Pero además tal cual. Esto es mirar al cliente y decírselo tal cual. Decirle, pero vamos a ver, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero de qué me estás hablando? Pero si no sabes ni de lo que me estás hablando. Permíteme que te ilumine mínimamente en tus posibles decisiones posteriores y te explayas. Y el cliente, hombre, evidentemente,
yo lo digo en un tono jocoso, dentro del respeto y por supuesto, y del contexto que venga al caso. Pero el cliente eso lo va a valorar tremendamente. Eso es lo que le va a hacer decidir. Tened en cuenta que al final, no perdáis de vista, que aquí las compañías son la fábrica. Expresión que ya hemos repetido en muchas ocasiones. La compañía es la fábrica. Y la compañía, sea IG, sea Mapfre o sea la que pongamos ahí, es la fábrica que es la misma para todos los mediadores. Incluso es la misma para el cliente si tiene la desvergüenza de tratarle en directo, cosa muy habitual en alguna de las grandes compañías. Si tiene esa desvergüenza, es la misma que atiende luego a cualquiera de los mediadores. Con lo cual, ¿quién marca la diferencia para con este cliente? Evidentemente el mediador. Entonces, mentalizaos de esto. Pero vamos, es una manera de verlo, por supuesto. Que me ha llevado a no tener pelo, con lo cual tampoco tiene sus Yo cosas. diría, Esteban, que es un cambio de... Si alguna vez se ha trabajado de otra manera, es un cambio de chip que aporta mucho, ¿no? Porque al final estamos hablando de poner en valor nuestro trabajo y nuestro asesoramiento, ¿no? Si el valor de tu asesoramiento es darte de tortas por todos los años, bajarle un 10% al seguro del coche de tu cliente, pues tu asesoramiento, el valor de tu asesoramiento tiende a cero, ¿no? Y así se te va a valorar en el sector, ¿no? Si tú, en cambio, no entras a determinadas guerras de guerrillas y lo suyo es intentar ser un profesional formado, ¿no? Y que dé soporte al cliente en el momento de la contratación y en el momento del siniestro, pues como tú bien dices, eso es algo que se percibe, ¿no? Y cuando te perciben así, rebatir eso es muy complicado, ¿no? Rebatir a una persona con argumentos o regatear un 5 o un 10% cuando realmente te ha contado cosas que nadie antes le había contado, que es que la realidad del cuento es esa, ¿no? Cuando tú hablas de ciberseguridad, cuando tú hablas de responsabilidad de los altos cargos, cuando tú hablas de un programa de seguros, mucha gente se te queda mirando diciendo, es que nadie me había contado esto. Por supuesto que lo voy a contratar. Y no lo había hecho antes porque nadie me lo había contado. Simple y llanamente, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo en que ese cambio de chip en nuestra labor de asesoramiento es crucial. Y los resultados que se obtienen a partir del cambio pues son muy notorios también. Bueno, yo creo que nos hemos ido ya alargando de la duración de la jornada de hoy. Si os parece, le damos las gracias a Eduardo por su magnífica presentación y que haya querido estar con nosotros hoy. Y espero veros a todos en breve en la próxima formación que impartamos. Un saludo a todos y buenos días. Gracias, Eduardo. De nada, un placer, como siempre. Gracias, Eduardo. Chao. Adiós. Hasta luego.